empezar primero por decir que es un privilegio estar aquí con vosotros hoy y poder compartir lo que me han dicho que tenía que compartir hoy, hablar sobre el fruto del Espíritu. Y me gustaría comenzar con una pequeña historia que tiene que ver con la que muchos experimentamos cuando crecemos. Y es el momento de la comida cuando estás con tus padres, tu familia, y llega la hora del postre. Y tú dices, bueno, ¿qué hay de postre? Y te dicen fruta. Y claro, es un momento en el que tú en tu interior te dices, si me llegan a decir que no hay nada, me quedo igual. Pero bueno, gracias a Dios, hoy vamos a hablar sobre el fruto del Espíritu, lo cual es una cosa que es muy buena para nosotros y es una cosa primordial en nuestro caminar con el Señor. Y para eso, la manera en la que me gustaría compartir, a lo mejor esto es un tema del cual muchos conocemos y se menciona mucho en la Iglesia, en la Biblia, lo hemos leído muchas veces, pero igual lo que quiero intentar hoy es arrojar un poco de luz sobre los aspectos más pragmáticos del día a día del fruto del Espíritu en nuestras vidas y cómo eso puede tener un impacto en nuestras relaciones y a lo que estamos llamados a hacer en el plan de Dios para cada uno de nosotros. Y me gustaría empezar con dos citas. La primera dice, estamos llamados a producir fruto. Dios espera de nosotros que seamos árboles que den grandes frutos o servidores productivos. La segunda dice, todos aquellos que están en Cristo se pueden distinguir de los que no están en el hecho de los frutos que dan, que son un regalo del Espíritu Santo, lo cual les permite dar estos frutos. En otras palabras, esto es lo que demuestra el proceso de santificación en nuestro carácter y en nuestros corazones. Y bueno, todos conocemos de dónde viene la cita más famosa del fruto del Espíritu Santo. Estamos en Gálatas 5, 22, 23, que nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, la manera en la que me hubiera gustado estructurar esto para que sea ameno y que podamos quedarnos con algo el día de mañana son 3 puntos. El primero sería un poco entender qué es el fruto del Espíritu y por qué es algo bueno. Lo segundo, lo que voy a hablar va a ser los beneficios del fruto del Espíritu Santo. Si esto es algo bueno y es algo que el Señor nos ha dado y tiene importancia, ¿cuáles son los beneficios que podemos ver en nuestras vidas? Y por último, me gustaría hablar de quién puede dar estos frutos del Espíritu Santo. Entonces, empezando por el fruto del Espíritu, lo creáis o no, he tenido que estudiar un poco de ciencias botánicas para poder dar este mensaje en el día de hoy. Y vamos a tener una serie de analogías a lo que es la vida del agricultor, las plantas y esos elementos que dan pie a poder obtener el fruto. La definición más básica de fruto es que es el producto que se obtiene de cierto tipo de planta o árbol. Y esto es un producto que es el resultado de una acción, una actividad bastante ardua, bastante complicada, que requiere esfuerzo. No es algo que suceda de la noche a la mañana. Y a partir de ahí hay que entender una cosa, y es que el agricultor en ningún momento se plantearía comprar las semillas, arar la tierra, ser paciente, regar las plantas, si no supiese que va a haber un fruto que esa tierra va a dar que sea bueno y de beneficio para él y para muchos. No tendría ningún sentido. Y por eso mismo él se tiene que encargar de hacer eso, cultivar, regar, cuidar las plantas o los árboles. Y a partir de ahí me gustaría introducir un pequeño ejemplo en el que estaba pensando yo cuando estaba pensando en esto del fruto y del agricultor, y es una cosa que no tiene mucho que ver, pero se puede asemejar, que es la economía. Muchos sabéis que siempre estoy hablando de la economía de Dios, del reino de los cielos, pero también me gustaría aterrizarlo a conceptos que vemos en nuestro día a día. Y esto es el fruto de la viña o el fruto que el agricultor está plantando. Es una cosa que tiene muchos beneficios que no siempre somos capaces de ver y que son exponenciales conforme el tiempo va pasando. Primero de todo, el fruto es bueno. ¿Por qué? Porque el agricultor puede comer de esa fruta o de esos vegetales. Puede venderla, puede dársela de comer a su familia y amigos.
Y también es un bien que Él está poniendo en el mercado. Es un bien que está haciendo que sea accesible para el resto de las personas. De esa manera Él está proveyendo de esa fruta a la sociedad alrededor de Él. Pero es que no es solo esto. Es que con lo que Él gana con estas ventas, se lo va a gastar en una inversión o se lo puede gastar también en otros servicios, otros bienes, accediendo a ellos y soportando la economía local. En resumen, Él está siendo una persona que está construyendo a su entorno, a su pequeña civilización, a su pequeña sociedad. ¿Y por qué os estoy diciendo esto? Porque los frutos espirituales son muy parecidos a esto. La vida de Jesús, su sacrificio en la cruz por nuestros pecados y la salvación que sigue al que lo acepta en su vida, nos transforma de estar muertos a estar vivos espiritualmente. Dios transforma esa planta de una planta muerta a una planta viva. Pero esto no acaba ahí porque Él nos da su Espíritu Santo. Siguiendo esta misma analogía, pensemos ahora en la savia. La savia para nosotros es el Espíritu Santo, es lo que Él nos ha dado para nutrirnos. ¿Nutrirnos con qué? Estaréis pensando. Sus deseos para nuestra vida, su plan para nuestras vidas, y es la fuente que hace posible que nuestras vidas cambien. Estuve leyendo un comentarista que me pareció una referencia muy buena para compartir con vosotros, que dice: él define el fruto como el carácter cristiano que a su vez está ligado al servicio cristiano, el cual es fundamental para poder crecer y reflejar a Dios en esta tierra dando frutos. De esta manera, por fin, podríamos convertirnos en pequeños espejos reflejando la gloria de Dios en nuestros barrios, en nuestras clases, en nuestras casas. Sin embargo, hay un matiz que me gustaría compartir, el cual muchas veces parece que a nivel mental o intelectual no se nos olvida, pero en nuestro día a día, en lo emocional y en la rutina sí que se olvida, y es una cosa que no podemos olvidar, que es el fruto del Espíritu. No es nuestro fruto, es el Espíritu de Dios. Sin esa savia no podemos producir. Y esperamos poder producir esos preciados frutos que pueden edificar a otros y construir el reino de Dios y hacer su voluntad. Pero tenemos que acordarnos de eso, que es el Espíritu Santo el que provee esta savia que puede transformar nuestro carácter. Y para ello me gustaría ofreceros dos ejemplos en los cuales este Espíritu Santo estaba presente en las vidas de servidores y personas que venían a comunicar el mensaje de Dios al pueblo de Israel. Es importante pensar primero en dos ejemplos que son bastante diferentes. El primero es el ejemplo de una persona que intenta dar frutas sin tener el Espíritu. ¿Y cómo funciona esto? Pensemos en ello. Esta persona no tiene a Dios en su vida y está constantemente preocupada de ser bondadosa, ser una buena persona, dar frutos, parecer paciente, parecer mansa, a lo que nos solemos referir con ser buena persona. El problema de esto es que normalmente esto suele generar cargas y suele haber una intención en la que todo vuelve a mí. Si yo hago esto y soy bueno, si yo puedo generar esto que es bueno, de alguna manera me va a volver. Y seamos sinceros, en muchas ocasiones esto puede llevar a sentirse muy cargado, ¿no? Necesito hacer esto, necesito ser bueno, necesito ayudar, No podemos soportar todo eso. Consideremos que para una persona así, en la que su principal meta es ser vista como una persona buena, ellos se dedican a construir esta reputación de ser personas buenas, que sean vistas como buenas. Eso acaba siendo su tesoro más preciado, su reputación como buenas personas, que en el momento en el que alguien cuestiona, en el momento en el que alguien pone en duda esa bondad que ellos tienen, que han construido, eso suele llevar a nerviosismo, a fariseísmo y a ansiedad, porque ellos son personas buenas. Son personas que han conseguido esos frutos por sus propias fuerzas. Ahora pensemos el caso contrario, el caso que tenemos gracias a Dios, que es el caso contrario, desde la perspectiva de un sirviente que ama a su amo. ¿Cómo es esto radicalmente distinto? El sirviente que ama a su amo y está preocupado por las cosas de su amo, porque tiene una relación de proximidad cercana con él, tiene el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios habita en él.
Dios está en él. Y lo más importante de esto es saber que esto no es gravoso para él. Esto, de hecho, es lo que le da la libertad y lo que le llena, el saber que uno está participando de la obra del Señor y está a su lado. Y ahora entremos en los ejemplos que os comentaba. El primero va a estar en Hechos 7 y es un ejemplo que muchos conocéis. El ejemplo de Esteban. Esteban, lleno del Espíritu Santo, está en una situación ante el concilio debido a las mentiras de los cirenos y los alejandrinos, por la envidia que ellos tienen de su sabiduría y espíritu. ¿Qué pasa aquí? Él está mostrando el mismo carácter que Jesús cuando está siendo juzgado por el Sanedrín. Y vemos cómo el carácter de Jesús se refleja en él también, ante un concilio injusto que le quiere juzgar. El Espíritu Santo de Dios está con Esteban, tanto como cuando compartía las distintas maneras en las que el pueblo de Israel se había alejado del Señor y habían empezado a adorar Baales. Con esa valentía y esa templanza, él estaba preparado para defender a su Dios y a ayudar a su pueblo a rectificar eso, queriendo que volviesen a tener un corazón puesto en las cosas de Dios. Esto es la razón por la que vemos cómo él está siendo juzgado y además de eso, en el momento en el que es apedreado, él dice que no se le tome en cuenta esto, se lo dice al Señor. Pero hay una cosa interesante, un matiz, el cual es bastante revelador. Cuando leemos este relato, vemos claramente cómo Esteban, en este momento dice: vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres. Esto era la razón por la cual la élite judía no podía amar a Dios y hacer su voluntad y dar frutos, porque perseguían a los profetas y los mataban, porque no se negaron a ellos mismos y quisieron con sus propias fuerzas hacer su propia voluntad. Ellos querían ser los que definiesen su propio carácter y sus frutos. Otro ejemplo que tenemos es en Números 27, 18. Dios le dice a Moisés que coja a Josué, en quien reside el Espíritu Santo, y se le imparta autoridad a la vista de los sacerdotes y a la congregación. Es interesante como en todos estos ejemplos, hay muchísimos más, vemos como la Biblia dice que el Espíritu estaba con él y por eso pudo obrar, por eso pudo hacer la voluntad de Dios. Y esto es algo bastante interesante porque cuando vemos esta situación, vemos que el Señor dice que a las palabras de Josué, a su palabra saldrán y su palabra entrará, lo cual para mí me parece una cosa bastante fuerte, que Dios le haya dado esa potestad a Josué. Sin embargo, tiene sentido cuando sabemos que el Espíritu Santo de Dios residía en él y era lo que le capacitaba para poder tener esa autoridad. Dicho esto, me gustaría proseguir, ahora que hemos visto la necesidad del Espíritu Santo en nosotros para poder dar fruto y lo bueno que es hablar sobre los beneficios. Y aquí 3 puntos que me gustaría tratar. El primero de los puntos es: el fruto del Espíritu Santo es la evidencia de una vida sana y saludable espiritual. El segundo es: el fruto del Espíritu es la vía principal por la cual el Evangelio se expande en nuestros barrios y en el mundo. Y por último, el tercer punto: cómo el fruto del Espíritu contribuye a la edificación de esta iglesia y cómo eso lleva al crecimiento del cuerpo de Cristo. Hemos definido el fruto del Espíritu en nuestras vidas como las distintas facetas del carácter de Jesús que el Espíritu Santo le da a sus hijos e hijas y que sin el Espíritu Santo no podemos mantener de manera sostenible en nuestras vidas. Y esto es así porque, como antes hemos dicho, todos podemos pasar por situaciones en las que creemos que por nuestros propios esfuerzos podemos ser de agrado a Dios. Y la realidad es que todos vamos a fallar. Entonces necesitamos que sea esa savia, ese fruto del Espíritu, el Espíritu Santo, el que nos impulse a poder, de manera no gravosa, dar el fruto y obrar para el Señor. Entonces, como primer punto, el fruto del Espíritu es esa evidencia de nuestra salud, de nuestra proximidad con el Señor.
Y qué mejor señal de nuestra salud, en este caso volviendo a la analogía del planta y del árbol. ¿Cómo no vamos a saber que un fruto, una planta, es buena si no miramos su fruto cuando es grande, abundante y constante? Es bastante obvio cuando vemos un árbol muy grande. Muchos de vosotros sabréis o no, yo crecí en Málaga y cuando vais por la Alameda veis unos árboles enormes que probablemente tengan cientos de años. En cierto momento del año dan fruto. Entonces eso es evidencia más que de sobra para entender que el fruto está absorbiendo CO2 y oxígeno como debe, tiene nutrientes y también el resto de condiciones necesarias que se tienen que dar para que esos árboles produzcan fruto están ahí. De la misma manera, el fruto del Espíritu es esa evidencia de que el Espíritu Santo nos está guiando y está cambiando nuestro carácter para ser más como Jesús. Y esto es algo inevitable. Conforme ese Espíritu sea el que nos vaya a guiar en nuestra vida y nosotros le demos paso, más vamos a poder reflejar el carácter de Dios en todo lo que hacemos, de manera constante. Entonces, haciendo aquí una pausa, podríamos decir que esto significa que nunca más vamos a pecar y que somos perfectos. Esto no es así. No es así. Pero podemos ver que esta proximidad con Jesús en nuestro día a día se define y se va mejorando con el tiempo y es lo que va a hacer que nuestro carácter ayude a obrar y ayude a construir el reino de Dios. Al fin y al cabo, cuando confiamos en nuestras propias fuerzas y habilidades para obrar, cuando muchas situaciones en las que estamos fingiendo que tenemos motivación o que es algo que nos llena, nos damos cuenta nosotros mismos de que es imposible dar frutos sin depender del Espíritu y negar nuestra voluntad y que sea Él el que crezca en nosotros. Segundo punto es el fruto del Espíritu es una vía principal por la cual la expansión del Evangelio en nuestros barrios y en el mundo se lleva a cabo. Y vosotros diréis, ¿cómo es esto posible si el fruto del Espíritu tiene que ver con mi propio carácter? Volvamos de nuevo a la planta, al árbol. Muchos sabéis la importancia de la fruta. Y no estoy hablando de sus vitaminas, de lo bueno que está y lo necesario que es para mí por la mañana antes de empezar a trabajar o de hablar con mi familia. La fruta es el medio por el cual el árbol o la planta puede proteger y también propagar las semillas, con el fin de expandirse. Y de esa misma manera los que hemos aceptado a Jesús y le seguimos, somos esas semillas del Evangelio, somos los mensajeros. Y estamos en un viaje en el que dependemos de esa provisión del Espíritu Santo para seguir construyendo el reino. Y como decía Marcos la semana pasada, ¿cómo vamos a poder expandir ese reino si no conocemos ese mensaje? Si no conocemos ese mensaje y lo llevamos a tierras que son fértiles y que están necesitadas de un carácter guiado por el Espíritu, no podemos llevar esa buena nueva. Y como todos sabemos, hay mucha necesidad ahí afuera. Lo podemos ver en el trabajo, lo podemos ver en el colegio, en las clases, lo podemos ver en el mundo, en las noticias. Este Espíritu Santo es el que nos da ese carácter que es necesitado para que podamos ir ahí afuera. Y os voy a dar 3 ejemplos del por qué esto es así. El primero es, ¿cómo voy a poder yo hablarle a una persona que no conozco de nada y que está rota y herida y que tiene gran necesidad de simplemente ser escuchada o de ser ayudada si no tengo amor por esta persona, si no tengo empatía por esta persona? ¿Cómo voy a poder yo expandir el Evangelio, expandir las buenas nuevas si en mitad de la prueba no tengo gozo y no sé que el Señor en mitad de la tormenta sigue estando ahí? ¿Y cómo puedo yo perseverar en las obras que Dios ha preparado para mí si no tengo paciencia para soportar a un hermano que todavía está en proceso de trabajo al igual que yo en otras áreas? Aquí es donde podemos ver que el fruto del Espíritu es primordial para la expansión fuera de la iglesia. Ahora veamos la parte de dentro, veamos los que estamos aquí.
cómo este fruto del Espíritu contribuye a la edificación y al crecimiento de cada uno de nosotros. Lo primero de todo es reconocer que vamos a fallar en nuestro día a día. No somos perfectos. Todos, absolutamente todos, somos un trabajo en proceso. Y esto significa que vamos a necesitar paciencia, mucha paciencia. Vamos a necesitar amor. Vamos a necesitar templanza. Y en ese proceso tenemos que ser emisarios de paz, porque no siempre sabemos por lo que está pasando un hermano o una hermana, y tenemos que poder transmitir eso a los que estamos aquí. De esta manera, poniendo esto en práctica, podemos ver cómo en estos adjetivos que caracterizan a Jesús, muchos de ellos no se pueden practicar a no ser que sea en la comunidad o en las relaciones que tenemos los unos con los otros. La paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. La manera en la que nos relacionamos con nuestra comunidad, empezando por la comunidad más cercana, la familia. ¿Cómo le hablo a mi hermano cuando hace algo que no debe? ¿Cómo lo trato? Lo primero que hago es ir a mi madre, ir a mis padres y disfruto del castigo que va a recibir. Cuando mis padres fallan, lo primero que hago es pensar mal de ellos o recriminárselo. Hay muchas situaciones en las que esto se da, en las que el fruto del Espíritu puede hacer la gran diferencia en seguir construyéndonos los unos a los otros. Para concluir esta sección, me gustaría comentar que el fruto nos alimenta, provee de vitaminas y calorías y minerales. Eso es algo que nuestro cuerpo necesita constantemente. Pero este espíritu nos lleva a mostrar el carácter de Jesús los unos a los otros. Y es la bendición que nos ayuda a ministrar para bien en nuestra casa, en nuestra iglesia y en nuestros barrios. Dicho esto, ahora que hemos entendido un poco lo bueno que es el fruto del Espíritu y también las distintas aplicaciones que tienen en las distintas dimensiones de nuestra vida, me gustaría compartir la última parte, que es ¿quién puede producir el fruto del Espíritu Santo? El fruto del Espíritu es algo que se recibe por la gracia de Dios y tan solo se manifiesta en aquellos que han aceptado al Señor Jesús como su Salvador en sus vidas y han nacido de nuevo. Aunque vivimos por fe, sabemos que la Biblia nos dice que la fe sin obras está muerta y en lo natural hay un proceso para desarrollar este fruto. Primera de Corintios 9:10 dice: porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Y el profeta Ezequiel en 17:8 nos declara: en buen campo junto a muchas aguas fue plantada para que hiciese ramas y diese fruto, y para que fuese la vid robusta. Para adquirir el fruto hay que sembrar la semilla en buena tierra. Hay que arar el campo, abonar la tierra, regar la planta, limpiarla de malas hierbas y cuidar del árbol. Entonces mi pregunta para nosotros, empezando por mí, es: ¿estoy arando el campo? ¿Estoy abonando la tierra? ¿Estoy quitando las malas hierbas? En lo espiritual es muy parecido este proceso, al igual que en la agricultura. Para cultivar el fruto del Espíritu necesitamos morir a nosotros mismos, necesitamos negarnos. Así como una semilla tiene que morir para dar el fruto. Juan 12:24 dice: el fruto del Espíritu se desarrolla con el tiempo, no de la noche a la mañana. Y como sabemos, el campesino siembra, para él su sensatez le dice que tiene que esperar, tiene que cuidar y cultivar ese fruto en un proceso constante, un proceso que requiere esfuerzo, un proceso que requiere negarse a lo que él necesita y él quiere en ese momento para poder recibir ese fruto. Dicho esto, me gustaría recordar en el mensaje que tuvimos hace 2 semanas sobre la higuera estéril, en la que Jesús va y no encuentra fruto. Y muchas veces yo pienso en esto, yo pienso en cómo me sentiría yo si en aquel día, cuando por fin pudiese ver al Señor, me acordase de qué fruto he dado, de qué he hecho por el Señor. Y la manera en la que muchas veces esto me lleva a pensar es en cuando Pablo nos dice que corramos la carrera con todas nuestras fuerzas para ganar y para obtener el galardón.
¿Cómo me sentiría yo después de todo lo que Él ha hecho por mí, por la cruz? Por todo lo que Él ha preparado para que yo pueda vivir, a su lado, y por todo lo que Él ha preparado para que yo pueda ser parte de ese reino con Él. ¿Qué pasaría si esas cosas nunca sucediesen? Esas cosas que Él ha preparado. ¿Qué pasaría si esos planes que Él tuvo para mí nunca sucediesen? Porque yo me he elegido a mí y no he elegido ser parte de su reino. No he elegido negarme a mí. No he elegido su voluntad sobre mi voluntad. Para concluir, me gustaría haceros una pregunta. ¿Qué te está impidiendo que des fruto? ¿Qué te está impidiendo que tengas amor? ¿Qué te impide que tengas gozo? ¿Qué es lo que te quita la paz? ¿Qué hace que no tengas benignidad, bondad hacia otros? ¿Por qué no tienes fe? ¿Por qué no eres manso? ¿Por qué no hay templanza en tu corazón? Es porque a veces puedes pensar, a lo mejor es que piensas que puedes conseguirlo tú solo y has fallado y no lo tienes. O a lo mejor en tu pirámide de amores, la parte de más arriba no es Dios. Y lo que te está dando paz puede ser una relación, puede ser un equipo de fútbol, puede ser un deporte, puede ser un trabajo, puede ser el dinero. ¿Que es que eso es lo que puede hacer tener el carácter de Jesús? O simplemente te niegas a negarte a ti mismo y no dejas que el Espíritu de Dios sea el que tome el control sobre todas las áreas de tu vida. Tu corazón se ha endurecido a la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál sería el otro caso? El otro caso sería convertirnos en esos árboles con fruto abundante que obviamente muestren que la savia está conectada a ellos y que dan fruto. No seamos como aquella higuera que no dio frutos cuando Jesús fue a ella. Mateo 9:38 nos dice: rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Y aquí, hermanos, es donde quiero deciros que hay mucho trabajo por hacer. Pongamos todas nuestras manos, todo en las manos del Señor y toda nuestra fe en Él, y dependamos del Espíritu Santo para tener el carácter de Jesús y no en nuestras propias fuerzas. Que el Señor nos ayude.